En el día de hoy tengo un gran invitado, al doctor Juan David López López. Él es médico de la Universidad ICESI en Cali, es especialista en medicina interna de la Universidad CES en Medellín y actualmente cursa su primer año de formación en cardiología clínica con nosotros en la cardio y con el programa de la Universidad del Bosque. Bienvenido, Juan David. Buenas tardes, doctor, muchas gracias por la invitación. Bueno, uno de los grandes temas que hay hoy en día y de gran interés en la comunidad científica es precisamente la falla cardíaca y el manejo de la congestión, sobre todo en pacientes con falla cardíaca con función ventricular reducida. A raíz de esto, pues hay muchos esquemas terapéuticos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día en la cardio para el manejo de la congestión en pacientes con falla cardíaca y función ventricular reducida, para luego comentar este artículo tan importante? Bueno, doctor, actualmente digamos que tenemos de primera mano el uso de diuréticos de ASA. El que más utilizamos es la furosemida. Si bien el paciente ambulatorio tiene unas dosis ya muy establecidas de furosemida, sin embargo, si el paciente llega a presentar alguna descompensación de su falla cardíaca, lo que se hace es doblar la dosis al ingreso por una falla cardíaca Stevenson B y evaluar la respuesta posteriormente a las 12-24 horas del inicio de estas dosis de furosemida. Hay algunos pacientes que no responden a estas dosis elevadas de furosemida y van a requerir el uso de un segundo diurético, específicamente la hidroclorotiazida, las tiazidas, es la indicación del segundo medicamento para el manejo de la descongestión. Y algunos pacientes que aún así siguen siendo resistentes a los diuréticos, y hay algunos estudios que ya han demostrado que el uso, por ejemplo, de la acetazolamida, principalmente vía endovenosa, tiene buenos resultados para la descongestión. Hay otros métodos de descongestión que tienen menos evidencia, como el uso de la albúmina o el uso de la solución salina hipertónica y, a final de cuentas, la diálisis peritoneal no urémica. ¿Y el uso de la espironolactona? De acuerdo, sí señor. El uso de la espironolactona en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Muy bien, entonces surgió este artículo, quisiera que lo comentemos rápidamente. ¿Cómo se llama el artículo y en qué consiste? El artículo tiene el título en español, es La conservación del agua anula la diuresis osmótica durante la inhibición de SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca. Es un artículo publicado en la American College of Cardiology, en la revista de la ACC, de los doctores, la doctora Marton y el doctor Tietze, que son médicos del Hospital Estudiantil Douglas en Singapur. Muy bien, ¿en qué consiste el estudio? Este es un estudio que evaluó el uso de los inhibidores de SGLT2 y la respuesta en cuanto al volumen urinario y la concentración de solutos en orina, ¿sí? Teniendo en cuenta que inicialmente se pensaba que los SGLT2 inhibidores tenían un efecto diurético. Se pensaba que su efecto benéfico era por la natriuresis o una diuresis osmótica, que a final de cuentas llevaba a un aumento del volumen urinario, y eso se traducía en una disminución de la carga miocárdica y el trabajo miocárdico, de la energía que gastaba el miocardio funcionando. Sin embargo, hay análisis retrospectivos que comentan que la dapaglifosina, específicamente la dapaglifosina, que es uno de los medicamentos inhibidores de este cotransportador sodio-glucosa del túbulo proximal, que no tiene una función realmente diurética duradera. Muy bien, entonces, ¿qué estudio hicieron? Este es un estudio aleatorizado, doble ciego, placebo controlado 1 a 1, en el que evaluaron dosis de dapaglifosina de tratamiento, que son 10 miligramos al día, comparado con placebo, en el que evaluaron principalmente el manejo renal de agua, el control de electrolitos, el manejo de electrolitos y la movilización de sodio tisular. ¿Fue un solo centro o fue multicéntrico?
Fue un solo centro, doctor. ¿Cuántos en pacientes Singapur ingresaron? fueron 33 pacientes, 15 en el grupo de dapaglifosina, 14 en el grupo de placebo. De igual forma, a pesar del poco número de pacientes, es un estudio que tuvo el poder suficiente para evaluar lo que querían hacer. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Este estudio incluyó pacientes con falla cardíaca crónica, con una fracción de eyección reducida. El promedio de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo fue alrededor de 38%. En pacientes que tenían una clase funcional NIHA 1 o 2, que tenían sí o no diabetes mellitus, y excluyeron a aquellos pacientes que tenían una diabetes mellitus mal controlada, definida como una glicada por encima de 10.5%, y excluyeron también a aquellos pacientes que tenían una tasa de filtración glomerular por debajo de 45 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. El objetivo primario de este estudio fue el cambio respecto al valor de concentración inicial de los solutos en orina en 24 horas. Y el objetivo secundario que evaluaron fue el cambio respecto a un valor inicial al tercer y al 28º día de los niveles de copeptina, un precursor de la vasopresina, que era más fácil medible, y del aclaramiento de agua libre de solutos. Ellos encontraron pues que la dapaglifosina incrementaba en las primeras 24 horas la concentración de solutos en una muestra de 24 horas de orina, ¿sí? Generando entonces una diuresis osmótica que era mediada por glucosa sin ningún cambio en las concentraciones de sodio urinario. Adicionalmente, ellos encontraron que hubo un incremento del volumen urinario no significativo, hablando de forma estadísticamente significativa, no fue significativo, fue numérica la diferencia de un mayor volumen urinario durante las primeras 24 a 48 horas, que después ese volumen urinario incrementado se disminuía y se equilibraba. Entonces es así como encuentran que la dapaglifosina redujo el aclaramiento renal de agua en un aproximado de 10 mililitros por kilogramo de peso día, acompañado de un incremento de los niveles de copeptina. Es decir, que la vasopresina contrarregula la pérdida de agua mediada por la diuresis osmótica a las 48 horas de iniciar. ¿La vasopresina o la dapaglifosina? Finalmente es la vasopresina quien se encarga de, después de encontrar una diuresis osmótica mediada principalmente por glucosa, la vasopresina se encarga de contrarregular toda esa pérdida de agua libre para retener más líquido, el agua libre, y finalmente disminuir esa diuresis que se generaba en las primeras 48 horas de iniciar la dapaglifosina. Es así como este artículo nos muestra cómo la dapaglifosina y en general como grupo terapéutico los inhibidores de SGLT2 no son diuréticos. Ok. ¿Y usted cree que esta población, el número de pacientes, es suficiente para sacar nosotros estas conclusiones y cambiar nuestra práctica? Muy buena pregunta, doctor. Uno pensaría que son muy pocos pacientes los que se incluyeron en este estudio. Sin embargo, hubo un estudio muy conocido que después fue a buscar este desenlace, y es el que conocemos como el DAPA-RESIST. El DAPA-RESIST incluyó muy buena pregunta, pacientes con falla cardíaca. Uno pensaría que son muy pocos pacientes los que se incluyeron en este estudio. DAPA-glifosina contra metolazona, bien conocido que el grupo de a buscar este desenlace no tenía una mejor respuesta en cuanto a la diuresis, es decir, no generaba una descongestión mejor comparado con la metolazona. De hecho, ¿qué población tenía ese estudio? Esos pacientes tenían falla cardíaca con fracción de eyección reducida, diabéticos o no diabéticos. ¿Cuántos? No recuerdo el número en este momento exacto, doctor. Las preocupaciones es el volumen de pacientes. Claro, de acuerdo. Y que la causa de la falla cardíaca puede incidir en la respuesta a este estudio, si fue una falla cardíaca de origen isquémico, una falla cardíaca por causas no coronarias, o aquí incluyeron todo tipo de pacientes.
Aquí incluyeron todo tipo de pacientes, doctor. Falla cardíaca en general, crónica, Ok. solo las definieron por su fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Está bien. ¿Cuál sería la recomendación suya entonces como conclusión en este estudio del uso de la paglifosina en pacientes con falla cardíaca con función ventricular reducida? Bueno, doctor, es importante que este estudio, a pesar de que nos muestra que los inhibidores de SGLT2 no son diuréticos, se ha demostrado por medio de otros estudios que este grupo terapéutico, los inhibidores de SGLT2, tienen beneficios claros en todo el espectro de fracción de eyección de la falla cardíaca. Es decir, que este estudio no se debe malinterpretar en que entonces si no tiene un efecto diurético no los debo iniciar tempranamente. Al contrario, dejando de lado su efecto diurético, hay que pensar que este grupo terapéutico es un fármaco modificador de la enfermedad. Es decir, son seguros y se deben iniciar de forma temprana en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca, incluso los que tienen falla cardíaca agudamente descompensada. Si no son diuréticos, ¿cuál es la explicación por la cual tienen los beneficios? Principalmente se ha visto que tiene un efecto glucosúrico. Este efecto glucosúrico ha generado un control adecuado en la diabetes, en el control de glicemia, pacientes diabéticos principalmente, pero también se ha demostrado que en pacientes no diabéticos tiene un efecto importante, benéfico en reducción de hospitalización de falla cardíaca y progresión de la enfermedad renal en estos pacientes. Este estudio nos demuestra los beneficios, por lo menos que la paglifosina no tiene como efecto benéfico una acción diurética importante en pacientes con falla cardíaca y función ventricular reducida. De acuerdo, doctor. Bueno, doctor López, muchas gracias por presentar este trabajo y yo creo que los esperamos en un nuevo podcast con nueva evidencia científica y reciente en el manejo de las enfermedades cardiovasculares hecho por nuestros fellows en la Fundación Cardioinfantil.